El 22 de enero de 2026 no será un día cualquiera para la astronomía, aunque para la mayoría del mundo pase completamente desapercibido. No habrá alertas en los teléfonos ni imágenes virales circulando por redes sociales. Y aún así, en silencio, algo extremadamente raro estará ocurriendo en el espacio. Un alineamiento tan preciso que muchos astrónomos jamás esperaron ver uno así durante toda su carrera. Ese día, el Sol, la Tierra y un objeto llamado 3 Atlas quedarán alineados casi a la perfección, creando una geometría que ocurre, como mucho, una vez por generación, si es que vuelve a repetirse. 3 Atlas no es un cometa común. Desde el momento de su descubrimiento, llamó la atención por su trayectoria, por su comportamiento y por las preguntas que empezó a generar casi de inmediato. Pero lo que va a suceder a finales de enero va mucho más allá de una simple observación interesante. El cometa alcanzará un ángulo de fase de apenas 0.69 grados. Dicho de forma simple, la luz del Sol llegará al cometa y regresará hacia la Tierra prácticamente por el mismo camino, sin desviaciones, sin sombras, sin ángulos oblicuos. Una alineación tan exacta que roza lo imposible. Para entender por qué esto es tan extraordinario, hay que ponerlo en contexto. La mayoría de los cometas del Sistema Solar jamás permiten observaciones con ángulos de fase tan bajos. Normalmente, las limitaciones orbitales hacen que estos ángulos se mantengan por encima de los 10 grados. Incluso objetos que ya considerábamos excepcionales, como el famoso visitante interestelar que cruzó nuestro sistema solar hace algunos años, nunca bajaron de valores cercanos a los 16 grados durante todo su paso. En otras palabras, nunca tuvimos la oportunidad de verlos bajo una iluminación tan perfecta como la que ahora nos ofrece 3 Atlas. Y esta alineación no es solo un detalle geométrico, tiene consecuencias físicas muy concretas. Durante ese instante, el cometa entrará en lo que los astrónomos llaman una surge de oposición. Es un fenómeno poco común que ocurre cuando las sombras en la superficie y en la nube de polvo del cometa prácticamente desaparecen. Cada partícula queda iluminada de frente, lo que provoca un aumento repentino y no lineal del brillo. No es simplemente que el cometa refleje más luz. Es algo mucho más complejo. 3 Atlas estará situado a más de 3 unidades astronómicas del Sol y a poco más de 2 unidades astronómicas de la Tierra. No será visible a simple vista. Su brillo estimado rondará una magnitud cercana a 16.7, demasiado débil para el ojo humano. Pero eso no importa. Los telescopios más potentes del planeta ya están preparados. Instrumentos de clase 8 metros, fotómetros de altísima precisión, y sistemas diseñados específicamente para captar variaciones mínimas en la luz estarán apuntando hacia él. Porque lo que se espera observar no es solo un punto brillante en el cielo, sino un comportamiento que podría desafiar modelos enteros. La ventana de observación se abrirá varios días antes y después del 22 de enero. Entre el 19 y el 26, el ángulo de fase se mantendrá por debajo de los 2 grados, algo ya de por sí excepcional. Pero el momento crítico llegará cuando ese valor caiga hasta 0.69. Ahí es donde la física de la luz entra en un terreno poco explorado. En ese punto, un fenómeno conocido como dispersión coherente hacia atrás puede entrar en acción. Este fenómeno ocurre cuando la luz interactúa con partículas diminutas y, en lugar de dispersarse de manera caótica, las ondas luminosas regresan alineadas, reforzándose entre sí. Es como si la luz encontrara un camino perfecto para amplificarse a sí misma. El resultado es un pico de brillo que no puede explicarse solo por la geometría. Es interferencia constructiva a escala cósmica, y observarlo de forma clara en un cometa es algo extremadamente raro. Pero lo realmente fascinante no es solo el brillo en sí, sino lo que ese brillo puede revelar. Si el pico se produce tal como predicen algunos modelos, significará que el polvo que rodea a 3 Atlas no es compacto ni pesado. Todo lo contrario,
Estaríamos hablando de partículas ultraligeras, complejas, posiblemente con estructuras fractales, formadas en entornos de gravedad extremadamente baja. Un tipo de material que encaja mejor con escenarios interestelares que con procesos típicos del sistema solar. Eso abriría una puerta enorme para entender cómo se forma el polvo en el espacio profundo y cómo viaja entre estrellas. Pero aquí está el detalle inquietante. Si ese pico de brillo no aparece, o si la curva de fase resulta sorprendentemente plana, el descubrimiento sería igual de revolucionario. Implicaría que el material del cometa es mucho más oscuro y absorbente de lo que se pensaba, material casi negro, capaz de tragarse la luz en lugar de reflejarla. Algo más cercano al carbón que al hielo brillante que solemos imaginar cuando pensamos en cometas. En cualquiera de los dos escenarios, los modelos actuales quedarían en entredicho. Y por eso, mientras se acerca la fecha, los astrónomos están afinando cada instrumento, calibrando sensores y ejecutando simulaciones en supercomputadoras. Pero la historia de la ciencia ha demostrado una y otra vez que la naturaleza rara vez sigue el guión al pie de la letra. Además del brillo, hay otro elemento clave que se observará con enorme atención: la polarización de la luz. A medida que el ángulo de fase se reduce, la polarización debería cambiar de forma drástica. Si el polvo del cometa es irregular y rugoso, la señal polarizada podría caer hasta cero o incluso invertirse. Ese simple cambio diría muchísimo sobre el tamaño, la forma y la estructura interna de las partículas. Permitirá saber si estamos viendo granos individuales o agregados esponjosos formados por múltiples componentes. Y todo esto ya sería suficiente para considerar este evento histórico. Pero hay una capa adicional de misterio que pocos han considerado. Durante esta alineación casi perfecta, no solo nosotros estaremos observando a tres Atlas. Desde cierto punto de vista, el cometa también estará observando a la Tierra. Nuestro planeta quedará casi alineado detrás del Sol desde la perspectiva del cometa, creando algo parecido a un tránsito invertido. En astronomía, usamos los tránsitos para detectar exoplanetas y estudiar sus atmósferas. Observamos cómo la luz de una estrella cambia al pasar a través de los gases de un planeta distante. Pero en este caso, el experimento se invierte. Si un observador hipotético estuviera en tres Atlas, vería a la Tierra casi ocultarse tras el Sol. Y eso abre una posibilidad inquietante y fascinante al mismo tiempo. En teoría, este tipo de geometría permitiría detectar la firma atmosférica de la Tierra. Oxígeno, metano, ozono, gases que, combinados, son indicadores claros de actividad biológica. Incluso compuestos industriales podrían dejar una huella detectable. No porque alguien esté buscando activamente señales de vida aquí, sino porque este escenario funciona como una prueba perfecta para nuestros propios métodos de detección. Si desde esa alineación no somos capaces de identificar la Tierra como un planeta vivo, ¿qué dice eso sobre nuestra capacidad para detectar vida a decenas o cientos de años luz de distancia? Tres Atlas se convierte así, sin proponérselo, en un banco de pruebas cósmico. Una oportunidad única para validar o cuestionar las herramientas con las que buscamos compañía en el universo. Por eso, lo que está en juego no es solo el estudio de un cometa extraño, es una revisión profunda de cómo entendemos la interacción entre la luz y la materia, cómo interpretamos señales débiles y cómo inferimos la presencia de vida a partir de pistas indirectas. Todo depende de una alineación casi perfecta y de unos pocos días de observación. El 22 de enero de 2026 podría pasar a la historia como un momento en el que los modelos funcionaron, o como el día en que la realidad obligó a reescribirlos. En ciencia, los descubrimientos más importantes no suelen venir de confirmar lo que ya creíamos saber, sino de enfrentarnos a lo inesperado. Y mientras tres Atlas cruza silenciosamente nuestro sistema solar, estamos a punto de descubrir si el universo está dispuesto a sorprendernos una vez más.